¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Bueno, un gusto. Espero que hoy no tengamos problema de conexión, que ese es el problema que tenemos siempre con el tema del Zoom. Bueno, vamos a empezar a repetir. Voy a hacer brevemente eh, una repetición de la clase pasada para que no se pierda la hilación. Lo primero que me interesa es que si yo pregunto qué es persona jurídica, es todo ente a los cuales el ordenamiento jurídico, o sea, la ley le confiere la potencia, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto rápidamente, a mí que me gusta la filosofía y la historia, este artículo que ustedes ven es un artículo típicamente de Aristóteles, o sea, en realidad viene un poco antes, anterior, pero ente, el concepto de ente es el ser, o sea, es todo ser a los cuales la ley es un ser al cual la ley le da la aptitud, o sea, eh, Aristóteles hablaba de la potencia, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, él sostenía que hay acto y potencia. O sea, él decía que, por ejemplo, cuando se cae, uno tira algo, se cae para abajo, es porque la materia tiende a vincularse, es atraída por la materia. Era un poco el planteo, la potencia, o sea, el acto es acto y potencia. Entonces, es la aptitud, o sea, la potencia para adquirir derecho y contra obligación. Esto es Aristóteles puro. O sea, son entes o seres a los cuales la ley le confiere la aptitud para adquirir derecho y contraer obligación. Esta es la base. Después dice para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación, que después lo vamos a ver qué quiere decir, ¿no? O sea, después hablábamos la clase pasada de los atributos. ¿Por qué? Vamos a empezar. ¿Por qué yo atributo también es una palabra que le gustaba a Aristóteles, porque Aristóteles hablaba de las esencias, un ser. Bueno, porque para que una cosa sea eso y no sea otra, tiene que tener determinados elementos que le son esenciales. O sea que para que haya un ser humano tiene que haber una cabeza, pensar, bueno, él hablaba el alma y el cuerpo, ¿no? O sea, tiene que tener el alma y el cuerpo, o sea, bueno, tiene que tener, en el caso de la persona jurídica, tiene que tener un nombre, tiene que tener un domicilio, tiene que tener un patrimonio, tiene que tener un objeto, tiene que tener alguna estructura que le permita actuar para afuera, o sea, que la represente internamente, y la capacidad para poder adquirir esos derechos y obligaciones. En realidad, toda la doctrina habla de 7 elementos, yo hablo de 6. A mí el plazo no me termina de convencer. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un montón de personas jurídicas con plazo determinado, vamos a ver personas jurídicas con plazo indeterminado, vamos a ver incluso de personas jurídicas. Yo lo pensé mucho a esto, porque en una de esas, cuando yo decía, capaz que con la palabra plazo la ponen, estamos hablando de autores del Código francés, Napoleón, no llegué todavía a estudiarlo allá atrás, pero muchas cosas sí, hago arqueología jurídica, es porque está la potencia de desarrollar una actividad, o sea, que está hecho para que haya actividad, otro concepto aristotélico, ¿no? De actividad. Pero en realidad la persona jurídica que yo la tengo inscrita en el registro público es persona jurídica y sin embargo puede no tener actividad y es persona jurídica. O sea que a mí el tema de plazo no me cierra plazo como concepto de medición del tiempo, o sea, en última instancia plazo es medir el tiempo, porque puede ser tiempo determinado o tiempo indeterminado, e incluso tampoco plazo como actividad, porque puedo tener una persona jurídica que no desarrolla ninguna actividad y es persona jurídica. Entonces, me parece que el tema del plazo a mí no me termina de convencer, pero debo ser el único, por lo menos en la Argentina, que opina esto. Los otros elementos, sí. Ustedes me dirán, y bueno, pero profesor, ¿por qué?
a usted le preocupa tanto y me obliga a tener que aprender que los atributos, los elementos son un nombre, un domicilio, un patrimonio, que prácticamente, ¿para qué sirve? ¿Por qué me pregunta usted, me obliga a estudiar esto? Obviamente esto está en el código, esto está en la ley, en el código civil, pero ¿por qué tengo que estudiar esto? Porque tiene un problema práctico. Supónganse que ustedes tienen una sociedad, todas las sociedades en nuestra normativa actualmente, hasta hace poco no era así, pero ahora todas las sociedades son personas jurídicas. O sea, pero hay sociedades que no tienen instrumentación, son de hecho, se juntó un grupo de personas, actúan bajo un nombre, alquilaron un inmueble, desarrollan una actividad de maxi kiosco, tienen un patrimonio del maxi kiosco, tienen un objeto que es un maxi kiosco. Los dos personas que representan, actúan bajo el nombre de fantasía en una cuenta corriente y van adquiriendo derechos y obligaciones. Entonces, el día de mañana, ya vamos a ver un poco más adelante, yo como acreedor quiero probar para demandar que hay una sociedad de hecho. Bueno, si todas las sociedades tienen personería jurídica, además de los elementos propios de toda sociedad, porque ojo, el concepto de persona jurídica va más allá del acotado de las sociedades, o sea, las sociedades son una especie de las personas jurídicas, pero están las asociaciones, están las personas jurídicas de derecho público, o sea, hay personalidad jurídica en un montón, el consorcio de propiedad horizontal, o sea, el concepto de persona jurídica es un concepto muy amplio. Entonces, pero vamos a lo práctico, ustedes lo van a ver en concreto, lo van a ver en sociedades, y si vos tenés que probar, ustedes tienen que probar una sociedad, van a tener que probar que esa sociedad es persona jurídica, porque si no, no es sociedad. Si no salió para afuera, si no se exteriorizó para afuera, si para afuera no usaba un nombre, si no tenía un domicilio, si no tenía un patrimonio, si ustedes no prueban que esa sociedad como min era persona jurídica y no cumplía o no prueban esos atributos, no van a poder probar la existencia de la sociedad. Entonces, no es menor saber cuándo hay una persona jurídica, porque para poder probar una de las tantas especies de las personas jurídicas, porque la persona jurídica es un instituto que se usa para muchas, por ejemplo, ya les dije, las asociaciones, consorcio de propiedad horizontal, hay muchos otros elementos, y después están las personas jurídicas de derecho público, la Iglesia Católica, por ejemplo, ya lo vamos a ver, son personas jurídicas de derecho público. O sea que el concepto de persona jurídica como ente que puede adquirir derechos y obligaciones es una creación de la ley que es utilizada en muchos institutos, o sea, las sociedades que ustedes van a ver normalmente porque es lo más usual. Bueno, entonces si tenés que probar una sociedad de hecho, tenés que probar que esa sociedad es persona jurídica. Y para probar que es persona jurídica, tienen que probar que tiene un nombre, que tiene un domicilio, que tiene un patrimonio, que tiene un objeto, que tiene capacidad para adquirir derechos, que tiene una estructura jurídica u órgano que le permiten actuar externamente e internamente, y eventualmente el plazo, o sea, alguno de estos, como mínimo, de estos 6 atributos. ¿Para qué se inventó el concepto de persona jurídica? ¿Por qué se inventó? En realidad era una creación en determinado momento, ya vamos a ver un poco en la historia, pero en realidad el concepto de persona jurídica, el instrumento de persona jurídica, el instituto de persona jurídica, primero se creó para unificar el tratamiento de las relaciones con terceros. O sea, les voy a hablar un poco de historia. El Imperio Romano dominaba una ciudad y quería que esa ciudad tuviera que pagar un tributo por haber sido derrotada por el Imperio Romano. Y bueno, se la consideraba a la ciudad una persona jurídica, porque no se podía tratar sola con cada uno de los habitantes de la ciudad. Entonces ahí se fue esbozando el concepto de unificar las relaciones con terceros, ¿no? O sea,
todas las relaciones con los terceros se unifican con una sola persona, que es esta creación normativa. Todas las personas humanas que están atrás no son, o sea, no se le imputan los derechos, sino que se le imputan a este ente que ha surgido por la ley. En otra manera también es porque obviamente es una consecuencia de la primera. Todo esto es un concepto consecuencial. La consecuencia, si las relaciones con terceros se le van a atribuir al ente, quiere decir que los derechos y obligaciones son de la persona jurídica, el patrimonio es de la persona jurídica, la responsabilidad contractual y extracontractual es de la persona jurídica. Entonces, hay que separar a la persona jurídica de sus integrantes. O sea, esta es la segunda consecuencia del tratamiento unificado y de crear un ente. Si creaste un ente, el patrimonio es del ente, los derechos y obligaciones son del ente, la responsabilidad contractual y extracontractual es del ente. Esto tiene una enorme aplicación práctica. Les voy a contar, les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean la importancia que tiene esto. Yo era un abogado recién recibido y tenía de cliente dos amigos, han sido compañeros del secundario, que tenían un kiosco. Y era una sociedad de hecho en ese kiosco, una sociedad de hecho. Y uno de mis amigos le fue mal a título personal, había contraído una deuda personal, había librado cheques, no me acuerdo por qué razón, porque yo cheques a título personal y tenía una deuda. Entonces, el abogado que inicia el juicio ejecutándole el cheque en un proceso muy rápido que se llama demanda ejecutiva, sabía que lo único que tenía mi cliente, que eran dos socios que tenían ese kiosco, en esa época no había maxi kiosco, eran kioscos, y el kiosco obviamente tenía un nombre de fantasía, estaba inscrito como sociedad de hecho en ese momento se llamaba DGR, Dirección General de Renta, ahora se llama API, estaba inscrito en el AFIP, todo como sociedad de hecho, ¿no? O sea, figuraba en todos lados como sociedad de hecho. Entonces un día el abogado que lo ejecuta a mi amigo, viene con un oficial de justicia, cae ahí al kiosco, donde no estaba mi amigo, estaba el socio, y dice, ¿este es el kiosco tal? Sí. ¿Es de fulanito y menganito? Sí, efectivamente, le dice el socio que estaba, me llama por teléfono, yo estaba en el teléfono. Bueno, dice, yo vengo a embargar de la mitad de los caramelos, la mitad de los inmuebles, la mitad de los chocolates, bueno, y embargó la mitad de todos los chocolates porque él cree, de alguna manera, no tenía claro cuál era el concepto de persona jurídica. Obviamente, a los pocos días yo me presento, pido el levantamiento del embargo, porque digo, mire, todos esos caramelos, los muebles y todo lo demás son de una sociedad de hecho, que está inscrita como sociedad de hecho, tiene un nombre de fantasía, tiene un domicilio, tiene un patrimonio. El dueño no son ellos, no es un condominio. En la Argentina tenemos el concepto de personería jurídica para las sociedades. Por lo tanto, quiero que se levante el embargo y se le imponga las costas al que trabó un embargo sabiendo que era una sociedad de hecho, porque así se le dijo en el momento de la traba del embargo. Y efectivamente lo perdió. Y pagó costas, o sea, ¿por qué? Por no tener claro el concepto de persona jurídica. O sea, el kiosco no era un condominio, o sea, a lo mejor si hubiera estado en Alemania con el viejo código alemán del BGB y todo lo demás, que a los alemanes no les gustaba mucho el concepto de persona jurídica, sino que se manejaban con conceptos más de condominios indivisos, patrimonios de afectación, propios del viejo derecho germánico. Podría haber hecho eso, pero en Argentina optó por el concepto de persona jurídica. Nosotros, en general, hemos tomado una concepción que incluso es más extrema del derecho italiano y del derecho francés, posiblemente más cercana al derecho francés,
es de subjetivizar. O sea, nosotros le hemos dado concepto de persona jurídica, lo hemos extendido, o sea, se lo damos a las sociedades personales, a la sociedad colectiva, a la anónima, al consorcio de propiedad horizontal, a las asociaciones, al Estado nacional, al Estado provincial, todos son personas jurídicas. Y por lo tanto, los derechos, las obligaciones y los patrimonios son de la persona jurídica. Esto es clave para entender esta materia. Si esa abstracción, esta construcción de naturaleza aristotélica, o sea, de crear un ente al cual ese ente tiene nombre, tiene domicilio y es el dueño del patrimonio, de las obligaciones son del ente, no vamos a entender esta materia. Esta es la base para construir esta materia. Después dice, la tercera consecuencia de por qué se crea el Instituto de la Persona Jurídica obviamente es otra consecuencia normal del punto 1. No interesa que los integrantes se modifiquen, porque en el maxi kiosco o el kiosco, independientemente, hoy pueden estar estos dos socios, mañana de la SRL o la anónima, las obligaciones son de la persona jurídica. Los socios pueden ir cambiando y eso es irrelevante. Siempre la obligada va a ser el ente, la persona jurídica. La cuarta es algo poco conocido en general por los doctrinarios y los abogados. Esto fue una observación que la trae a la Argentina una suerte de profesor de Córdoba, un gran profesor de Córdoba, un hombre que es uno del último que queda vivo de una vieja generación de grandes profesores de sociedades, que es el profesor Efraín Hugo Richard. Hace poco le hicieron un homenaje en el Colegio de Abogados, bien merecido, que tiene 90 y pico de años y todavía sigue participando de los congresos de sociedades con una gran lucidez, ¿no? Parece una suerte de Mirta Legrand del derecho societario, o sea, en lo de él es una estrella y además es un hombre que aportó muchas cosas y él fue el que trajo a la Argentina esta concepción de decir, pero la personalidad jurídica en realidad genera un privilegio sobre el patrimonio de la persona jurídica para que los que contraten con ella con preferencia sobre los acreedores personales de sus miembros. Se lo explico, ¿qué es esto? Esto es un tema que lo trabaja, al que le gusta la historia, hay un libro de uno de los, murió, yo tuve la suerte de conocerlo y la facultad nuestra lo nombró profesor honoris causa de la universidad, que era el profesor Francesco Galgano, de Bolonia. El tipo era un genio, o sea, escribía sobre economía, sobre sociología, sobre todo el derecho, era una suerte de Leonardo da Vinci del derecho. Y este genio, Bolognese, este genio escribe un libro que se llama Historia del derecho mercantil. Al que le interese el tema se lo recomiendo porque ahí él enseña de dónde sale todos estos institutos, por qué se crearon, cuál es la explicación. Y se crea porque esto, fíjense cuál es la lógica de la persona jurídica. El que contrata con una persona jurídica, los acreedores personales de un miembro de una persona jurídica, por ejemplo, de un accionista de una anónima, de un socio de una SRL o de un socio de una colectiva, incluso de una sociedad de hecho, justamente el ejemplo que yo les di recién de los caramelos y el kiosco, no pueden atacar el patrimonio de la persona jurídica. Lo único que pueden atacar el patrimonio de la persona jurídica son los que contrataron con la persona jurídica, porque es un ente, es una persona. Entonces, por lo tanto, solamente se le puede reclamar o demandar a la persona jurídica. Y los acreedores personales de los socios, ¿cuándo se pueden cobrar? Una vez, supongamos que hubiera una quiebra, en la quiebra se le paga a los acreedores de la persona jurídica y si hay un remanente, con ese remanente de la persona jurídica, si quedara algo, va al patrimonio de los miembros de la persona jurídica y ahí recién se van a poder cobrar los acreedores personales. Pero primero cobran
los acreedores de la persona jurídica. O sea que indirectamente, a través del concepto de persona jurídica, se está creando un privilegio. Los alemanes, por ejemplo, antiguamente, como a ellos no les gustaba el concepto de persona jurídica, creaban patrimonios de afectación. Entonces tenían toda una normativa que decía que los acreedores del patrimonio de afectación, que estaba afectado, supongamos, a fabricar autos, al kiosco y todo, se cobran primero y si hay un remanente, cobran los acreedores personales de los socios. Ellos lo arreglaban a través de regular regímenes patrimoniales. Nosotros, siguiendo el derecho italiano, el derecho francés, el derecho español, lo hicimos subjetivizando, creando entes. Entonces, para desarrollar una actividad, las personas humanas crean un ente y por lo tanto los acreedores del ente son los que se van a cobrar primero sobre el patrimonio del ente frente a los acreedores personales de las personas humanas que integran o que están detrás de ese ente. Para eso se creó, para un tratamiento unificado, para que los derechos haya un patrimonio de la persona jurídica, para que se le imputen derechos y obligaciones, para que no importe que los miembros humanos que están atrás puedan cambiar, siempre las obligaciones son del ente, y eso genera, en realidad, como siempre, el metamensaje o lo que está atrás, que es lo más importante de todo, esto es lo más importante, este es el efecto, el punto 4, se inventa, sobre todo en los orígenes del precapitalismo, se inventa para generar un privilegio sobre los comerciantes que generaban una sociedad en el fines del medioevo, o sea, en el bajo medioevo, cuando empieza a aparecer el capitalismo mercantil, los comerciantes que compraban en un lado y lo llevaban en el otro y iban de los mercados para un lado y para el otro, o sea que por ahí hacían sociedades, se crea el concepto de persona jurídica para que tuvieran privilegio los acreedores de esa actividad que habían hecho esos socios de la persona jurídica frente a los otros acreedores personales que podrían tener los miembros. Esta es la esencia y el efecto fundamental, el 4, de la persona jurídica. Otro tema que es interesante, en el viejo Código Civil, esto merece 3 palabras y nada más, el viejo Código Civil armaba un lío, esto me llevaba cuando yo lo enseñaba y cuando me lo enseñaron a mí, diferencias, si era lo mismo, sujeto de derecho, persona jurídica, persona de existencia ideal, persona de existencia ideal propiamente dicha. Bueno, era una cantidad de términos donde un gran profesor de derecho civil, yo aprendí mucho leyendo sus libros, no lo conocí, que se llamaba Llambías, que tiene un tratado que hasta el día de hoy yo lo suelo consultar por algunos temas, obviamente en el viejo Código Civil hay muchas cosas modificadas, pero realmente uno aprende de Llambías muchísimo, y hoy ya todos esos conceptos son personas jurídicas. O sea, por ejemplo, si ustedes leen la ley de mutuales, o ustedes leen la ley de cooperativas, o ustedes leen la ley de sociedades, van a ver la sociedad de sujeto de derecho. Entonces ustedes me pueden preguntar, y dígame, ¿es lo mismo sujeto de derecho? Sí, todo lo mismo. Hoy, sujeto de derecho, persona de existencia ideal, persona de existencia propiamente dicha, es todo lo mismo. Ahora, todas son personas jurídicas. El problema terminológico se terminó. Hay un debate que esto no se pregunta de ninguna manera en el examen, pero de alguna forma les puede servir. Eh, Atrás siempre de los grandes debates en materia de, sobre todo el tema de la idea de la naturaleza jurídica, de la persona jurídica, este es un tema que viene discutiéndose desde el 1400, 1300, venimos discutiendo incluso antes, en el 1200, venimos discutiendo sobre la naturaleza jurídica de las personas jurídicas.
En realidad el concepto de la naturaleza jurídica, hay un artículo al cual que le interese se lo paso, de un jurista argentino que publica en la Argentina, en la revista La Ley, Fulvio Santarelli, y hay un monstruo genovés que escribió un libro sobre cultura y derecho, que se llama Tarelo, que escribió el mejor libro sobre todo esto que les voy a decir. Atrás de todas estas discusiones de la naturaleza jurídica y de los fundamentos del derecho, siempre hay intereses económicos, de poder, ideológico, a veces consciente o a veces inconsciente. La mayoría de las veces es consciente, o sea, las discusiones que ustedes ven, fulanito dice que la naturaleza jurídica del contrato es este, el otro dice esto otro. Ustedes siempre se tienen que preguntar, lo primero que tienen que preguntar, ir a Google, ustedes tienen la suerte ahora de ir a Google y ver, bueno, cuál era el pensamiento político, ideológico, social de fulanito en ese contexto, y ahí van a empezar a entender por qué fulanito decía eso y por qué menganita a lo mejor decía otra cosa distinta. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes van a encontrar algunos que hablaban de que la persona jurídica, el que inventa que la persona jurídica es una persona ficta, o sea que es una ficción creada por la ley, en realidad el primero que lo usa es un canonista, o sea, que se llama Sinibaldo de Flisco, después fue papa en el siglo Inocencio IV. ¿Y por qué lo crea? Porque el problema, claro, para ustedes lo que les voy a contar llega a ser algo, la cultura de hoy, si uno no se coloca en los contextos, algo muy común que se suele hacer ahora en los historiadores, donde dice Washington tenía esclavos, bueno, qué sé yo, era lo normal en la época que se tuviera esclavos. Si uno lo ve ahora parece horrible, pero de alguna manera no se veía. Sor Juana Inés de la Cruz tenía una esclava, o sea, y era Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, de alguna manera, si no se ubica contextualmente en lo que era normal y natural en la época, realmente va a juzgar mal los contextos históricos. Y en la Iglesia Católica, en el 1200, 1300, tenía un enorme poder el Papa, que era la excomunión. Ustedes, la gente de la época, en ese momento, estaba convencida en pero de una manera que no se tiene ahora, aún por las personas que son creyentes. Había una vivencia real del infierno, una vivencia real del infierno y del paraíso, pero muy inmediata y muy encarnada en la cultura de la época, mucho más aún del mayor de los creyentes de hoy. Y el Papa tenía un poder enorme, para quien era Papa, que era el poder de la excomunión. Cuando el Papa excomulgaba, no necesitaba ejército, porque si el Papa excomulgaba, o sea, a mí me podía, en esa época, una persona la podían matar, pero la podían matar en una existencia física muy corta. La gente, qué sé yo, uno viene a vivir acá un periodo muy corto, pero ser excomulgado implicaba sufrir eternamente en el fuego del infierno por la eternidad. O sea que era mucho peor ser condenado al sufrimiento eterno, que a lo mejor que viniera un rey y me matara, porque si me mataba y yo iba al cielo, en última instancia, morirme me iba a morir. O sea que el poder del Papa con la excomunión era un poder enorme que era temido y utilizado obviamente políticamente. Entonces, el problema que se planteaba es que en esa época el rey era el Estado, y por lo tanto también representaba a toda la ciudad, a todo el pueblo del cual el rey reinaba. Y cuando excomulgaban al rey, quedaba excomulgado todo el resto de los ciudadanos, los súbditos de ese rey. Entonces eso generó todo un debate en su momento en la iglesia hasta que este intelectual, Sinibaldo de Flisco, inventa el concepto de persona jurídica. O sea que una cosa era la persona jurídica rey y otra cosa eran los súbditos. El que quedaba excomulgado era el rey, pero no se excomulgaban los súbditos. Así se inventa con ese criterio en ese momento. Después van a encontrar un tipo que fue uno de los creadores realmente de muchos temas del derecho, un alemán que se llamaba von Gierke. Von Gierke decía que la persona jurídica era una realidad. Y bueno, ¿y por qué él decía que era una realidad? Y bueno, él decía que era una realidad porque él era antimonárquico
y por lo tanto no quería que la persona jurídica dependiera de la voluntad del rey. O sea, entonces, por lo tanto, Fournier la consideraba una realidad, pues ya esto es una realidad que no depende de la voluntad del rey. Concepto de la persona jurídica como realidad encubría a un antimonárquico o cuanto menos un intelectual, un jurista, que quería limitar el poder del rey. Luego tienen al famoso Savigny, que siempre lo enseñan generalmente, no tan bien acá en la facultad y muy denostado, y a mi gusto incorrectamente. Bueno, Savigny, que era monárquico, obviamente decía que era una persona ficta porque dependía de la voluntad del monarca. Entonces Savigny, que era monárquico, decía, es una persona ficta que depende de la voluntad del rey. Y venía Fournier, que estaba enfrente, y le decía, es una realidad, no depende de la voluntad del rey. Luego, obviamente, se van a encontrar a Jhering, o sea que también los alemanes le llaman Jhering, no Jhering, del cual, obviamente, para él, atrás de todo derecho hay un interés, o sea, él hablaba de que la famosa lucha por el derecho, o sea, entonces, obviamente, era un antimonárquico y por lo tanto hablaba de que si había un interés ahí había una persona jurídica y no dependía de el monarca, de la voluntad del monarca, toda la teoría de los intereses de Jhering. Después lo tiene a Jariu, que era un francés, que era un hombre muy católico, donde obviamente tenía la concepción de Santo Tomás, donde ve a la sociedad como una comunidad. Obviamente se opone al concepto liberal, ¿no? El concepto liberal es cada persona es individual y forma un pacto y cede derechos. Para Jariu, las personas nacemos en una sociedad y en una comunidad. Por lo tanto, esa comunidad tiene una serie de instituciones que son las que conforman, que son la iglesia, son las asociaciones, son los empresarios, son distintas instituciones que en última instancia todos persiguen el bien común. El bien común es el bien de toda la comunidad. El concepto de bien común es un concepto típicamente tomista. Los liberales usan interés general. Pero no me voy a explayar a eso, pero quiero que por lo menos sepan los debates ideológicos detrás de lo que hay en cada uno. Después venían otros, Brincy Becker, que dice, no, la persona jurídica no existe, esto es un invento, lo que hay son patrimonios. Bueno, Brincy Becker eran alemanes que estaban influidos por el derecho germano, y por lo tanto en el viejo derecho germano no había personalidades jurídicas, sino que se manejaban por patrimonio de afectación. Y después vino el gran jurista, el revolucionario, que fue Kelsen, que a diferencia de lo que enseñan muchos profesores, incluso en esta facultad, Kelsen era un positivista. ¿Qué quiere decir un positivista? Pues cuando nace era la época, típica época de las ciencias. Kelsen fundamentalmente veía que la matemática era una ciencia, la física era una ciencia, sobre todo era una ciencia porque en ese momento se consideraba ciencia a todo lo que podía ser verificado, o sea, se lo consideraba la verificación en la realidad, solamente lo que podía ser verificado en la realidad, o sea, la ciencia era lo que de alguna manera podía ser considerado ciencia. Entonces, claro, no se consideraba ciencia la sociología, no se consideraba ciencia la antropología, etcétera. Y entonces él quería que el derecho fuera una ciencia. Y claro, como todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, hay, no es exacto, no es la matemática, no es la física, no es la química, no se podía verificar. Y por lo tanto él quería construir la ciencia del derecho. Entonces él se encuentra que la única manera de construir la ciencia del derecho era a través de ver el mundo de las normas. Si construye la famosa pirámide de Kelsen, etc. ¿Por qué yo digo que él era un demócrata? Él era un demócrata porque él escribe paralelamente libros sobre política y moral. Y él parte del presupuesto de que para que la ciencia del derecho exista,
debe haber, obviamente, un Estado democrático, republicano, etcétera. Ese es el presupuesto, pero el presupuesto real, pero el derecho como tal es ciencia. Él solamente veía ciencia en el mundo del derecho. El concepto de Kelsen es uno de los conceptos que han quedado, o sea, actualmente, en la actualidad, hay tres teorías de toda esta discusión que ha habido antigua y todo lo demás. En el mundo hoy han quedado tres teorías sobre la naturaleza de la persona jurídica. Kelsen, ¿qué dice? Son centros de imputación normativo diferenciales de sus integrantes. ¿Qué quiere decir? Son centros a los cuales el derecho, la norma, permite atribuirle, imputarle derechos y obligaciones. Como él ve un mundo normativo, él dice como está la ley, y cuando la ley dice que los derechos y obligaciones se imputan a ese ente, a ese centro de imputación y no a las personas que están atrás, que lo han creado, entonces es un centro de imputación diferencial, diferente de las personas que están atrás, a los cuales le imputás derechos y obligaciones. Esta es la teoría que en general más le ha gustado a los profesores de derecho societario. Por eso la menciono y la dejo, porque prácticamente la construcción de la ley de sociedades gira alrededor de Kelsen. Frente a la teoría de Kelsen, quedó la teoría de Hariu, Renard, que en realidad estaban influidos, como yo le decía, por el concepto de comunidad. O sea, el hombre nace en una comunidad. Y entonces, como dentro de esa comunidad, en esa sociedad, hay ideas que preexisten. Esto de alguna manera también en medio más San Agustín que Santo Tomás. O sea, esta idea de que hay ideas que flotan, que están preexistentes a los seres humanos. Hay ideas de trabajar, hay ideas de trabajar la tierra, hay ideas, este mundo de las ideas platónicas, digamos, que lo toma San Agustín. Hay ideas de ayudar al prójimo, hay ideas. O sea que lo más importante en la teoría de la institución, donde hay una comunidad, en esa comunidad donde uno nace, hay ideas que preexisten, que hay que trabajar para poder alimentarse, que hay que ayudar al prójimo, que hay que cuidar a los hijos, que hay que ayudar a los más débiles. Hay toda una serie de ideas. Entonces, para que estas ideas se concreten, tiene que haber una estructura de organización, sociedades para producir autos, asociaciones o fundaciones para ayudar a los carenciados, la iglesia para que pueda o sea, difundir y organizar el credo, y obviamente individuos que adhieren eso, o sea, la idea de obra que preexiste, una estructura de organización, o sea, hay que organizarse, y ahí en realidad eso es la teoría de la institución, es la famosa teoría de ver a la sociedad como una comunidad donde hay distintas instituciones que ejecutan esa idea de obra, esa idea fuerza, esa idea fin que hay en toda comunidad y que va a necesitar una organización y personas que la adhieran. La teoría después se desnaturaliza de alguna manera, porque es una idea humanista, una idea que nace a partir del concepto humanista de Santo Tomás, obviamente fundamentalmente de Tomás, basada en Aristóteles. Santo Tomás le toma gran parte gran parte, no todo, porque tiene aportes propios de Aristóteles, pero obviamente la toman el fascismo, o sea, particularmente la toman los grupos, los autoritarismos. Entonces, generalmente los viejos profesores, los míos, cuando hablaban de esta teoría de la institución, tenían una visión de que era la teoría de los nazis. O sea, entonces decían, no, la teoría de la institución es la teoría de los nazis. En realidad no nace la teoría de los nazis, nace realmente de la visión aristotélica de sociedad, de la visión de Santo Tomás en la sociedad. Lo que pasa que después el nazismo particularmente la toma de qué manera. El nazismo tenía una concepción, me llevaría tiempo explicarla, pero fundamentalmente muy autoritaria. O sea, la idea es que había un líder, un jefe,
había un principio que ellos le llamaban el Führerprinzip, o sea, la idea de obedecer a ese jefe, que era el que encarnaba lo que ellos llamaban el espíritu de ese pueblo alemán. O sea, y por lo tanto, ese concepto de alguna manera se imponía en todo el derecho. Y de tal manera que, por ejemplo, voy a dar alguna situación para que ustedes lo entiendan. La ley alemana nazi de sociedades del año 1937 decía que las sociedades tenían que estar en función de lo que dijera el Führer. Entonces, por ejemplo, ustedes tenían la empresa Krupp, y la empresa Krupp fabricaba cocinas, la empresa Krupp fabricaba, qué sé yo, o Thyssen fabricaba sensores, y obviamente, cuando Alemania entra en guerra, el Führer le dice a los empresarios alemanes: mira, vos no podés construir más sensores o vos construir cocinas, vos lo que tenés que construir ahora son cañones. Obviamente, y eso se hace a partir de la idea de la teoría de la institución, porque la idea de obra, la idea autoritaria que estaba arriba, todo tenía que estar en función de esa idea fuerza que era aplicada a través del Führerprinzip. Pero eso es una de las tantas aplicaciones que tuvo la teoría de la institución, porque también con el mismo criterio, Kelsen, que era un jurista que fue perseguido, era titular de la cátedra en Berlín, en la Facultad de Derecho de Berlín. Cuando vienen los nazis se tiene que ir corriendo a Estados Unidos. Primero se va a Nueva York, hacía mucho frío, entonces terminó en Berkeley, en California. Y cuando lo juzgan a muchos de los criminales de guerra del nazismo, usaban el argumento de Kelsen, o sea, y bueno, a mí las leyes que habían en la época del derecho nazi decían que yo tenía que obedecer al Führerprinzip, y a mí me decían que yo tenía que ir a mandar a la gente al campo de concentración o quemarla o gasearla y todo lo demás. Yo decía orden. Entonces, hay mucha gente que enseña incorrectamente a Kelsen, o sea, diciendo que Kelsen al ser avalorativo, pero en realidad Kelsen lo que hizo, antes de escribir sobre la ciencia del derecho, escribió el presupuesto que era lo democrático y lo republicano, y la teoría de la institución, antes de que los nazis la usaran como la usaron, fue utilizada con una visión humanista, que era la visión del lado del catolicismo de Santo Tomás, o sea que fue una desnaturalización de la teoría de la institución. Muchos autores que van a leer muchos viejos libros de sociedades, cuando hablan de la teoría de la institución, se les paran los pelos de punta porque la ven como una teoría nazi, no es así. Y finalmente está la otra teoría, que para mí es la más, es la menos difundida, pero la más sólida, digamos, es Ferrara. Ferrara es otro. En realidad, gran parte del derecho comercial, de derecho mercantil, ha sido creado por los italianos, o sea, fundamentalmente por los italianos. Por otro lado, fueron los grandes impulsores del mundo de los negocios y del mundo del comercio. Un autor que se llama Ferrara, tiene un libro, está en la biblioteca de la facultad, creo, si no se lo han robado, que se llama La persona jurídica, donde dice que hay forma y fondo. Entonces dice, para que haya persona jurídica vos tenés que tener una ley que diga lo que es persona jurídica, pero tenés que tener una sustancia, o sea, la voluntad de persona humana que la constituye. Esta es una idea típicamente kantiana de forma y fondo, también de alguna manera tomada de Aristóteles, siempre, todo el mundo abrevamos entre Aristóteles y Platón, pero algunos en Demócrito. Entonces hay una forma hay forma, que es la ley, y fondo, que es la voluntad de las personas. Estas son las tres teorías que en la actualidad tratan de explicarla. La ley de sociedades, la que más le va a permitir entender la ley de sociedades, es Kelsen. O sea, la ley dice que es persona jurídica y te dice que si vos tenés patrimonio, tenés nombre, tenés domicilio, tenés una estructura orgánica para actuar en el exterior y tenés derechos y obligaciones, tenés una persona jurídica. O sea,
Esta es para mí la idea que permite incluso entender la materia más fácilmente. Acá yo traté de hacerle algo, y repito, porque de alguna manera me paso muchas veces, me deprime enormemente cuando hago preguntas en un examen y no entienden esto que estoy explicando, que es, como le gusta decir ahora en el mundo empresario, hemos importado toda terminología inglesa, o sea, eh, el core, o sea, el corazón, el núcleo duro de la materia. Esto es un ejemplo utilizando vieja presocrático, o sea, ¿qué pasaría, es un ejemplo, qué pasaría si la ley no dijera, no regulara a las personas jurídicas? ¿Qué pasaría si no hubiera las personas jurídicas? Si el código no dijera, bueno, hay personas jurídicas, si tenés nombre, tenés domicilio, no dice nada. Eso no existe, que crean entes que puedan adquirir derechos y obligaciones frente a los terceros. No existen los entes eso. ¿Qué pasaría? Pues esto es un ejemplo, obviamente, la dialéctica de la contradicción. O sea, decir, bueno, macanudo, voy a definirlo por la vía de lo que no es, o sea, no está. La ley no lo dice. ¿Qué pasaría en la realidad si no tienen ustedes estos entes creados por la ley? Y acá tienen un ejemplo. Ustedes tienen, por ejemplo, a ABC, que son tres personas que se juntan, quieren ponerse a vender autos usados, tienen una denominación, tienen un domicilio, tienen un patrimonio, ponen dinero, hacen aporte de dinero, conforman un patrimonio, compran un inmueble, compran los autos usados. Obviamente, como no hay el ente creado, los autos usados los compran en condominio, como no hay un ente, el inmueble lo compran en condominio. Y el día de mañana le va mal, no pagan las deudas de la actividad económica, y entonces el primer problema que se plantea son los acreedores. Los acreedores, ¿cómo reclaman las deudas a estas tres personas? Y estas tres personas, el primer problema es que el principio general de nuestro Código Civil, sigue manteniendo el viejo principio del Código Civil, es que si uno no contrajo la obligación en forma solidaria, es decir, que se le puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores, la obligación es simplemente mancomunada. Entonces, el primer problema que se encuentra es que cuando vienen los acreedores, tienen que cobrar, si es 100 pesos, le pueden reclamar 33 pesos a uno, 33 pesos a otro y 33 pesos a otro. O sea que el primer problema que está es que los acreedores, al no haber un ente que es el titular de todos los derechos y de todas las obligaciones, solamente le podés cobrar un pedacito, por partes iguales a cada uno de los obligados. Primer problema, al no haber tratamiento unificado, al no haber un ente, las deudas son principio general, simplemente mancomunadas. Pero ¿qué pasa si lo complico más? Uno de los tres integrantes paga su parte, su 33%, y se desinteresa. Los otros dos no, y van a la quiebra. Y a su vez, como van a la quiebra, los acreedores, en realidad, tanto lo de la venta de autos, como estas personas a su vez tienen deudas personales al carnicero, al verdulero y le deben, todo eso van a la masa de la quiebra. ¿Y en la masa de la quiebra qué hay? Y derechos de condominio, que no valen un pepino, porque rematar en la parte indivisa de un auto o la parte indivisa o sea, el 33% de la parte indivisa del auto no vale nada. Pero además los acreedores que contrataron con estos señores van a concurrir en esa quiebra, en las quiebras individuales de cada uno de ellos, van a concurrir con los acreedores personales. O sea que el que operó vendiendo autos no tiene ningún privilegio. Se va a vender por 2 pesos con 50, se va a subastar los derechos sobre el inmueble, la parte indivisa del inmueble, la parte indivisa de los autos, o sea que 2 pesos con 50, y van a concurrir todos los acreedores personales con los acreedores de la actividad. Para evitar esto es justamente
que se creó en la idea de persona jurídica. Entonces, en el caso que hubiera persona jurídica creada, a contrario sensu, si ustedes la tuvieran creada en la ley, el inmueble está solamente a nombre de la persona jurídica, le podés ejecutar la totalidad de la deuda de la persona jurídica, le podés rematar el 100% del inmueble y de los autos, y los acreedores personales no pueden atacar ese patrimonio, salvo que ese patrimonio dejara excedente una vez de pagado a los acreedores del patrimonio. Para eso se inventó la persona jurídica, para que no pase este caso que le estoy dando. O sea, esta es la idea del concepto de creación del ente. Después viene la clasificación de las personas jurídicas. Yo ya de esto algo les conté. Les dije que el instituto de la persona jurídica, esta creación de entes que adquieren derechos y obligaciones, pueden ser, ya esto venía en el Código Civil de Vélez Arfiel. El nuevo código lo mejoró un poquito, pero no cambia nada. En realidad Vélez Arfiel se lo había copiado al Código Napoleón, o sea que en realidad, y antes del Código Napoleón, ya los anteriores juristas franceses ya habían hecho una diferencia entre personas jurídicas públicas y privadas. Entonces, primera pregunta, o sea, ya sabemos lo que son las personas jurídicas, ya sabemos qué pasa si no hubiera regulado las personas jurídicas, y ahora tenemos la clasificación. Tenés personas jurídicas públicas y tenés personas jurídicas privadas. Después vamos a ver que lo más importante, ¿para qué sirve esta clasificación? ¿Para qué? Porque esto tiene también hay ideología e interés en esta clasificación. Esto no es neutro, decir hay personas jurídicas de derecho público y privado. Hay intereses, hay ideología, y vaya si las hay. Entonces tenemos las personas jurídicas de derecho público. Ustedes van al Código Civil y dicen personas jurídicas de públicas, el Estado Nacional, y bueno, el Estado Nacional, ¿cuánto surge el Estado Nacional? Y el Estado Nacional surge, para mí en 1853, otros, los porteños dirán, no, cuando se integró Buenos Aires, o sea, 1862, cuando entró Buenos Aires, bueno, macanudo, ahí está el Estado Nacional. Las provincias, y las provincias son preexistentes, esto es... realmente parece una broma decir, pero se supone que el poder lo tienen las provincias porque son preexistentes y son personas jurídicas de derecho público, principio causal. De nuevo, todo tiene causa, ¿no? De vuelta vamos a lo griego, causa-efecto, todo tiene una causa, todo origina una causa, que son las provincias, son la causa originante, la causa eficiente, diría Aristóteles. Bueno, la causa eficiente son las provincias que originaron el Estado Nacional. Y después tenés, esto se hizo con este bodio que se creó en la reforma constitucional del 94, que no lo sabemos cómo arreglarlo, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cada vez más la Corte dice que es una provincia, entonces, pero si es una provincia, el Poder Judicial debería ser de la provincia, pero entonces no le pasamos al Poder Judicial, la policía debería ser de la provincia, pero a veces la pasamos, todo debería ser de una provincia, pero todavía no sabemos muy bien, al ser una provincia, pero una provincia que no tiene su propio poder judicial o muy acotado, una provincia que obviamente esto puede llegar a tener consecuencias políticas enormes. Yo creo que cuando se colocó, porque yo le doy dos ejemplos, a mí que me gusta la historia y la política, ustedes fíjense que el actual jefe de la ciudad de Buenos Aires, Macri, plantea, y yo quiero que me devuelvan el puerto, porque si Santa Fe le devolvieron el puerto y tiene el puerto de Rosario, el puerto de la ciudad de Santa Fe, ¿por qué esta provincia autónoma de Buenos Aires no va a tener el puerto? Entonces, ante eso, yo si fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, le diría, no, bueno, pero ¿por qué la ciudad autónoma de Buenos Aires no vuelve a la provincia de Buenos Aires? Y con eso, ¿saben cómo terminamos? Volvemos anterior a 1853. No, volvemos a agarrar a balazos de toda la Argentina. Las guerras civiles. Esto realmente haberle dado estatus de provincia a la ciudad autónoma de Buenos Aires es un tema que puede llevar a consecuencias muy complejas, pero bueno, es así. Es una ciudad autónoma que está más próxima a una provincia y por lo tanto es persona jurídica pública. Los municipios,
Bueno, ahora tenemos el debate sobre la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Hay toda una discusión porque históricamente los municipios en realidad eran entidades políticas edilicias con facultades delegadas por la provincia. O sea, son personas jurídicas pero con poderes delegados de las provincias. Si uno entra a plantear que el municipio es autónomo, tema que lo planteaba, por ejemplo, hace muchos años, yo me acordaba de mi abuelo, digamos. Acá había un famoso anarquista médico que se llamaba Lasarte, que incluso hay centros ahora de estudios de un médico que se dedicaba mucho al tema de salud pública, etcétera, y Lasarte tenía un libro sobre la autonomía de los municipios. O sea, esto que estamos hablando de la autonomía municipal era un viejo tema que sobre todo los anarquistas, no que metían bombas, sino anarquistas más pacíficos, y los viejos socialistas planteaban siempre la autonomía de los municipios. Temas complejos y que tienen muchas cosas, pero bueno, los municipios son personas jurídicas de derecho público, hasta ahora en general, con poderes delegados de las provincias. Después están las entidades autárquicas. ¿Y qué son las entidades autárquicas? Y las entidades autárquicas son descentralizaciones del Estado. Son las primeras que aparecieron. El Estado asigna parte de un patrimonio, le asigna autoridades, pero son, por ejemplo, el Banco Nación. Usted me dice, bueno, ¿qué ejemplo hay de entidades autárquicas? Bueno, el Banco Nación es una entidad autárquica. Obviamente, una persona jurídica de derecho público. Demás organizaciones a las que el Estado le atribuya ese carácter. O sea que el Estado podría decir, esto es obviamente por ley, esto es una persona jurídica de derecho público. Los Estados extranjeros son personas jurídicas de derecho público. Las organizaciones que el derecho internacional público le otorgue ese carácter, el derecho internacional, por ejemplo, la UEA, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, son personas jurídicas, pueden contener derechos y obligaciones, pero son de derecho público. Toda otra persona constituida en el extranjero a que el derecho aplicable de cada país le otorgue ese carácter, o sea, mejor los municipios alemanes, las regiones, o sea, todo este sistema de organización que tienen los españoles, o sea, con las regiones y todo lo demás. Los alemanes tienen también sistemas también complejos de organización interna en cuanto a territorial, son personas jurídicas de derecho público, lo determina el Estado de cada país. Y después en la Argentina es la Iglesia Católica, es la única, la Iglesia Católica. Obviamente no es toda la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica, lo que se llama la Iglesia Católica oficial, que la forman el Papa, las diócesis, la arquidiócesis, los párrocos, las órdenes, las congregaciones, por ejemplo, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, el Opus Dei, son entidades de derecho privado. La única que es persona jurídica de derecho público es la Iglesia Católica. Todas las otras religiones son entidades de derecho privado, no son personas jurídicas de derecho público. Bueno, acá hay toda una discusión de por qué la Iglesia Católica, y bueno, se vuelve de alguna manera a todo el debate de la organización nacional, etcétera, y lo real es que está. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué es importante clasificar a una persona jurídica como pública? ¿Para qué sirve esto? Porque yo estoy diciendo, bueno, es persona jurídica, la otra. Es porque bueno, lo que es persona jurídica de derecho público, lo que es propiedad pública, no se puede embargar ni subastar. Este es el efecto práctico de cuando hay una persona jurídica, sus bienes públicos, pero uno no puede rematar las calles de una ciudad por una deuda de la Municipalidad de Rosario, o por una deuda de la provincia, o por una deuda, no se puede embargar la Casa Rosada del Gobierno Nacional y embargarla. Al ser personas jurídicas de derecho público y ser eso categorizado como bienes públicos, no se pueden rematar. Esto ha generado en su momento grandes debates, acuérdense todas las discusiones que hubo cuando en Argentina cae en cesación de pago y deja de pagar deudas, y bueno, a nivel internacional
qué podían embargar del Estado Nacional, porque los bienes públicos no podían embargar la Casa Rosada, no podían embargar las calles de la Argentina, las plazas de la Argentina, porque son entidades de derecho público, incluso deben ser respetadas incluso por el derecho internacional. El tema concreto, y esto viene a una... ¿por qué yo lo traigo? Porque me tocó hace muchos años, hubo un obispo que evidentemente no estaba bien de la cabeza en Venado Tuerto. Y hace mucho. Y el obispo empezó libró cheques sin fondo por todos lados, o sea, y eran cheques de la Iglesia Católica. Entonces, como este tema de personas jurídicas, de derecho público y privado en general, los libros no les llevaban mucho el apunte, salvo había todo el debate ideológico de por qué estaba la Iglesia Católica, entonces, bueno, los que eran laicos querían que se sacara, pero era más un debate, le diría, de tipo ideológico político, pero no práctico. A nadie se le ocurría pensar por qué. Claro, cuando este hombre libra cheques que había en Buenos Aires, en todos lados, vienen ejecuciones contra el obispado de Venado Tuerto, o sea, ejecuciones contra la iglesia de Venado Tuerto. Y entonces le empiezan a embargar, uno le pide la quiebra, otro le embarga la iglesia, otro ellos le embarga la... Y ahí se empieza a estudiar por primera vez los abogados, que obviamente generalmente los abogados de cobro de pesos son abogados muy agresivos y abogados que primero embargan y después preguntan, y cuando fueron a embargar y ver qué era, se encontraron que al ser personas jurídicas de derecho público no podían embargarle ni la iglesia, etcétera, etcétera. Esta es la importancia práctica de saber por qué una persona jurídica es de derecho público y no una persona jurídica de derecho privado. Luego viene la clasificación de las personas jurídicas de derecho privado. Y acá está todo, son las sociedades, las asociaciones civiles, por ejemplo, asociaciones civiles son las más comunes que ustedes van a ubicar, son los clubes de fútbol, Newell's, Central, River, Boca, son asociaciones civiles, también los clubes deportivos, Provincial, Central Córdoba, Gimnasia de Esgrima, el Jockey Club, todo eso son asociaciones civiles. Después están las simples asociaciones, que son entidades que no se inscriben en ningún lado, muy parecidas a las asociaciones civiles, que no persiguen fin de lucro. Después están las fundaciones. Fundaciones es cuando uno o más fundadores asignan un patrimonio para que se afecte ese patrimonio a un fin. Por ejemplo, ustedes tienen la Fundación PROA, por ejemplo, en Buenos Aires, que está ahí la Fundación PROA está, ¿cómo se llama? Ahí en La Boca. Al que le guste la pintura, les recomiendo que vayan. Son unas fundaciones, hacen unas exposiciones de pintura maravillosas ahí en La Boca, en Buenos Aires. Y esta Fundación PROA es de Techín. Eh, bueno, después acá en Rosario también las compañías de seguros, la segunda tiene una fundación, acá está la Fundación Astengo, donde un señor Astengo murió, designó un patrimonio para que esté el Teatro Astengo para la cultura de Rosario. Se asigna un patrimonio, se asigna una estructura organizativa, se pone un objeto para el cual va a ser afectado el patrimonio, es persona jurídica y son fundaciones. Las asociaciones civiles son entidades en realidad democráticas, donde los asociados nombran a las autoridades, votan, hay asamblea. En cambio, en las fundaciones son entidades autoritarias, o sea, el fundador designa un organismo de administración, hay un solo órgano que son los que administran y que tienen que respetar lo que el fundador determinó en cada estatuto fundacional. O sea, en cambio, en las asociaciones civiles, el órgano de administración lo nombra la asamblea, o sea, es más democrática la asociación civil, más autoritaria, digamos, el concepto de fundación. Después están todas las iglesias no católicas, todas las entidades católicas que sean órdenes, congregaciones, por ahí toda una discusión que no me voy a meter ahora,
la diferencia entre órdenes y congregaciones dentro de la Iglesia Católica. Son todas personas jurídicas, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, todos son personas jurídicas, privadas, o sea que se le pueden rematar y embargar. Después el código abre una puerta, perdón, las mutuales, o sea, acá en la provincia de Santa Fe, una de las provincias que tienen más cantidad de mutuales. ¿Qué son las mutuales? Son entidades, obviamente son personas jurídicas, son entidades en las cuales los asociados son democráticas, hay asambleas, se nombran las autoridades y los asociados pagan una cuota para obtener la prestación de un servicio. O sea, Santa Fe es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de mutuales. Federada Salud, por ejemplo, que cubre la salud, que es una prepaga muy importante, es una mutual. San Cristóbal de Seguro es una mutual. O sea, hay entidades, Santa Fe tiene mutuales muy poderosas, digamos. En salud es una de las más poderosas y en seguro una de las más poderosas, pero tiene montones de otras mutuales. Por ejemplo, está la mutual de la Asociación Médica también, que tiene mucha actividad. O sea, se paga una cuota para obtener un servicio que está previsto en el objeto de la mutual. Después tiene la cooperativa. Obviamente la mutual no distribuye dividendos, ¿no? No tiene fin de lucro. Después están las cooperativas, que son parecidas a las mutuales, pero no igual, donde también hay asociados, nombran las autoridades, pero la cooperativa tiene alguna diferencia con la mutual, porque la cooperativa puede prestarle servicios a no asociados, o sea, y puede tener algún tipo de ganancia que se distribuye de una manera que ya la vamos a ver más adelante. O sea, la mutual es más desinteresada que la cooperativa, pero también está dentro de lo que se llama economía social. Cooperativa acá, acá ustedes tienen en Santa Fe, tienen AFA, Agricultores Federados, tienen la segunda, la cooperativa de seguros. Realmente acá ha habido importantes cooperativas en su momento. Sancor, la compañía de seguros, es una cooperativa. O sea, son todas personas jurídicas de derecho privado. Después el nuevo código terminó con la historia de si eran o no el consorcio de propiedad horizontal. Es persona jurídica. Es una persona jurídica. O sea, suponete que ustedes tienen un reclamo de medianera, o sea, una medianera para que ustedes lo deben haber estudiado en derechos reales, tema que ha generado trabajo para todos los abogados y abogadas recién recibidos, o sea, se construye el edificio al lado, pagame la medianera, entonces no te pago la medianera, empezamos la discusión, se mete un juicio y contra quién, el consorcio. Entonces el edificio que está más antiguo le demanda como persona jurídica al edificio que se construyó al lado. Es una demanda de persona jurídica contra persona jurídica, no es contra las personas que viven en el edificio, es contra la persona jurídica consorcio. Por eso es importante, antes se discutía, ahora ya no hay duda, es persona jurídica, lo dice el Código Civil. Después habla, el código dice, con razón, toda otra contemplada en las disposiciones de este código. Entonces dice, mira, si me olvidé de alguna y el código dice, en alguna parte del código hay otra, esa es persona jurídica, si el código lo dice. Si me la olvidé y dice que es persona jurídica, es persona jurídica. O en otras leyes, si en alguna ley está persona jurídica creada o a crearse, ya abre el paraguas, el código y dice, mirá, si una ley posterior crea una persona jurídica, es persona jurídica. Y luego dice una cosa media rara, ahí al final, que es el punto B, dice, cuyas características o resulta de su finalidad y norma de funcionamiento. Y no me pregunten qué quiere decir este último párrafo, porque se da de patadas con todo lo que yo vine enseñando hasta ahora. Todo anterior, todo. Dice, tenés que tener una ley, lo dice el código, otra ley. Siempre tenés que tener una ley para que haya ese ente que pueda adquirir derechos y obligaciones. Y acá la ley hable el paraguas y dice, puede haber personas jurídicas que resulten de su finalidad y norma de funcionamiento. Es decir, aunque no haya una ley, en función de la finalidad y norma de funcionamiento, parecería, se la puede considerar persona jurídica.
Esto es una discusión, no me voy a complicarle la vida a ustedes porque yo no lo tengo claro. Los autores, como corresponde a todos los que publican en general en nuestro país, publican de lo que ya se sabe y no de lo que no se sabe. Este tema ha quedado, digamos, sin tratar por la doctrina argentina y los sucesivos congresos de sociedad. Esto es un tema complejo, genera una suerte de paradoja. Obviamente no se considera persona jurídica al acervo sucesorio, o sea, esto era toda una discusión. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, los derechos y obligaciones de la persona pasan inmediatamente, una suerte de ficción, a los herederos. O sea, porque no puede haber para la Argentina, en el derecho argentino, patrimonio sin sujeto. O sea, no puede haber. La concepción de patrimonio francés que tiene la Argentina es que para que haya patrimonio tiene que haber una persona, humana o jurídica, pero tiene que haber una persona. Entonces el problema es, se muere la persona titular del patrimonio, entonces, ¿qué dice la ley? Se transfiere inmediatamente a los herederos. O sea, para poder ser coherente, congruente con el concepto de que no hay patrimonio sin sujeto. Pero claro, hasta que uno no termine el sucesorio, eso está ahí. Entonces, para demandarle, supongamos que se generaran deudas de la sucesión. ¿A quién se le reclama? Al sucesorio. Supongamos que hay un sucesorio, que hay un fondo de comercio que lo administra un administrador del sucesorio. Bueno, ¿a quién hay que demandar? Al sucesorio. Y supongamos que el muerto el causante tenía deuda. ¿Y a quién demandamos? Al sucesorio. Entonces empezaron los profesores de Derecho Civil antiguos, decían, pero entonces es persona jurídica. Si vos lo demandás al sucesorio, es un patrimonio, estás llamando que demandás al patrimonio del muerto, y empezó la discusión si el acervo sucesorio era una persona jurídica. Entonces dijo, no, mira, esto no es una persona jurídica, porque la ley dice que los propietarios en una propiedad especial, que es la propiedad indivisa sucesoria, que no es igual que la de condominio, es una suerte de regulación especial. Durante el lapso que se está tramitando el sucesorio, hasta que se parta, hay un régimen de administración, pero los dueños son los herederos. Por lo tanto, no hay persona jurídica, sino que el proceso sucesorio es un proceso para repartir los bienes del anterior sujeto que se murió a los nuevos sujetos que son los nuevos titulares. Es meramente un trámite judicial. Eso sería, pero no es persona jurídica la sucesión. Después también se discutía con la masa falencial. La persona queda en quiebra, lo desapodreran, y entonces, bueno, puede acontecer de que el síndico, incluso que administra todo, puede adquirir nuevas deudas, además de las deudas que ya tenía el fallido, el quebrado. Entonces dice, bueno, esto es una persona jurídica. Vos fíjate que ya la masa falencial tenía deudas anteriores, pero además puede generar deudas nuevas, post-falenciales. Y entonces dijo, no, los dueños de los bienes de la persona que está en quiebra es la persona que está en quiebra. Lo único que establece la quiebra es quitarle la administración. O sea, pierde el derecho de administración sobre sus bienes, pero sigue siendo la dueña de sus bienes hasta que se liquiden y se le paguen a los acreedores. Por lo tanto, la masa falencial, la quiebra, no es una persona jurídica. Con esto, por hoy, vamos a parar. Seguimos mañana, jueves, mañana seguimos y vamos a ver ahora cada uno de los atributos. O sea, vamos a ver qué dice el código sobre el nombre, sobre el domicilio, cómo tiene que ser el nombre, qué significa domicilio, la estructura orgánica. Vamos a ir viendo cada uno de los atributos de esos 6 o 7 que vimos en el PowerPoint anterior. Antes de cortar, si tienen alguna duda me la hacen ahora, si no, mañana cuando empiece la clase
después de lo que ustedes me han escuchado, si tomaron listas, ustedes pueden preguntarme lo que les parezca. ¿Alguna duda ahora o quieren pensar y me la hacen mañana a la noche? Hola, ¿me escuchan? Mañana, profe, la Pensamos, la pensamos. hacemos Mañana. Y al pelo. Bueno, nos vemos mañana y seguimos ahora con ya la cosa más concreta, los atributos. Hasta mañana y gracias por Hasta escuchar. mañana, gracias. Profe. Mañana. Hasta mañana. Chao. Profe.